sería interesante ver cómo las variaciones en cada país. Claro. Pero creo que independientemente de eso, las historias en El Salvador, probablemente en Guatemala también, pero en El Salvador particularmente, han tomado un cauce diferente, Claro, porque por las condiciones exacto. Históricas, sí. fundamentalmente de la guerra en los Sí. últimos Ujú, 20 años. ujú. Y entonces, si pudiéramos hablar un poco de la mitología como parte del cambio que se sucede en nuestros países, sería interesante ponerlo en perspectiva para Claro. que los que nos ven puedan también apreciar los cambios. Entonces, si pudiéramos hablar un poco de la ciguanaba, por ejemplo. Sí. Bueno, yo creo que dentro de la expresión popular de, digamos, de este siglo, ¿no? Para poner un marco de tiempo, ¿no? Ujú. El mito en sí es una explicación mágica a algo que es inexplicable por sí mismo. Entonces el mito es como una sustitución de esa realidad al no encontrar una lógica que lo explique. De ahí resultan todos los mitos de todas las culturas. En el caso específico de la ciguanaba, pues es un mito muy interesante porque involucra primero la vida campesina, segundo el papel de la mujer dentro del contexto familiar campesino y también involucra a la naturaleza misma. Entonces esta mujer que tiene descendientes, ¿verdad? O sea, el mito se enriquece cuando conocemos conocemos parte de su descendencia, su origen y quiénes son sus Familiares. familiares, ¿no? ¿Verdad? De los cuales más adelante se constituyen otras leyendas y mitos. Y el caso de la ciguanaba es un personaje central porque es la madre del cipitillo, Ah, ¿verdad? Y entonces como madre del cipitillo tiene un poder mucho más fuerte dentro de la comunidad campesina e indígena. Entonces esta ciguanaba es una mujer, se describe como una mujer que sufre una transformación. Ese es el punto importante, la transformación de la mujer. ¿Transformación de qué a qué? Una mujer se transforma de una mujer atractiva, muy bonita, a una mujer totalmente fea. Entonces esa metamorfosis que ocurre es precisamente la respuesta a, a un acontecimiento que se da dentro de ese marco de espacio. Entonces, la ciguanaba se describe como una mujer de pelo largo, muy largo, ¿verdad? Que está en los ríos lavando ropa. Y lo real, la parte real, es que las mujeres lavan en las piedras de los ríos, lavan la ropa. Y mientras están lavando, aprovechan para bañarse. Por lo tanto, hacen ambas cosas. Y entonces, de lo cual se deduce que cuando están lavando, están ropas eh, sueltas, ¿no? ¿Verdad? Y eso hace que muchos curiosos que pasan por los ríos se detengan en alguna zona a escondidas a ver a las mujeres semivestidas, semidesnudas, que están lavando. Y como están entretenidas en ello, no están preocupadas que hay otros que los están mirando. Pero el caso de la ciguanaba parte de ese hecho real, pero está constituida también por otro elemento importante dentro de su expresión física, que es, ya dijimos, el pelo. También sus uñas son muy largas, ¿verdad? Muy punzantes, muy largas, ¿verdad? Y tiene unos pechos muy grandes y caídos, ¿verdad? Y además de eso emite una risa burlona, muy sonora, muy
escandalosa, ¿verdad? Entonces, esos son signos típicos de la ciguanaba. Generalmente su rostro no se ve claramente, pero sí sus ojos brillan mucho. Y aparece en los ríos por las noches, no por el día, sino por las noches. Y se le aparece a los hombres. Por lo general, a los hombres que se les aparece son hombres casados, ¿verdad? Pero que vienen en un estado de ebriedad o semi-ebriedad, donde hay un cambio también en ellos, ¿verdad? Y a esos es a quienes se les aparece la ciguanaba. Lo característico en el caso de las personas que se les aparece la ciguanaba es que unas horas después aparecen con una fiebre, ¿verdad?, muy alta y hasta delirando, ¿verdad?, de la fiebre, la cual tiene que tener un periodo por lo menos de una semana para que baje, con tratamientos de hierbas y pociones que se les preparan para sacarle esa fiebre. Y la leyenda dice que estos hombres realmente describen en la misma forma al personaje, de lo cual concluimos que es la misma que se les ha aparecido a varios. Entonces la leyenda es bien interesante porque esta mujer, por ser una mujer, su transformación de bonita a fea, a horrible, ¿verdad? Indudablemente que causa un miedo, un temor, y las leyendas de quienes le salen se cuentan durante la noche, en grupos. Usualmente hoy ya, digamos, ha perdido un poco de valor estas cuestiones, pero usualmente se hacían en las reuniones de velorios, donde hay mucha gente que necesita permanecer despierta, ¿verdad?, toda la noche porque está acompañando a una persona que ha muerto. Y para poder entretenerse surgen las historias en ruedas de los más viejos, ¿verdad?, a los más jóvenes, de contar estas historias que son diferentes, pero que mantienen siempre las mismas características de la ciguanaba, que según cuentan, ciguanaba viene de Cihuehuet, y Cihuehuet era una princesa indígena que por no sé qué motivos fue condenada, ¿verdad?, a vivir en los ríos, y después de ser una mujer bellísima, sufrió esa transformación de convertirse y quedarse para siempre, asustando a los transeúntes, ¿no?, de los ríos. Entonces, esta Cihuehuet, ¿verdad?, es una princesa, ¿no?, ¿verdad?, indígena, se transforma realmente en una bruja. Claro. ¿Verdad? Entonces es interesante todo lo que está detrás de todo el mito, ¿no? Claro. Cosas que me parece más importante de esta historia es el miedo, el temor, Claro. que cualquiera que haya oído la historia tiene. Sí. Independientemente de que la hayan visto o no. No, claro, y es que también te digo que dentro de esos círculos que se cuentan estas historias, ¿verdad?, el historiador, precisamente el narrador, digamos el pregonero, ¿verdad?, es una persona que también depende de cómo tenga esa forma de contarlo. Y precisamente si vemos las circunstancias, si digamos eso en un velorio, ¿no?, entonces hay una cosa ahí, ¿verdad?, un cadáver, ¿verdad?, que se está velando. Ya eso de alguna manera contribuye
a la historia. Luego el historiador mismo, ¿verdad? Que le pone su propia forma, ¿no? De hacerlo, de describir el hecho. Y luego también ese estado semidormidos, Claro. ¿verdad? O semi, ¿verdad? Consciente, ¿verdad? Que se está a medianoche, que están en la vela contando esos cuentos. Entonces eso de alguna manera influye, ¿verdad? En el mito. Claro. Pero la historia en sí realmente tiene todo un contexto de miedo precisamente en diferentes expresiones. Y también tiene un carácter de castigo, que yo creo que también Correcto. tiene mucho que ver con el temor. Sí. Ajá. ¿Qué se siente antes de siquiera tener algún acercamiento con las iguanabas? Sino es el castigo que reciben esos que andan de noche tomando unos tragos o haciendo algo de lo cual tal vez se arrepientan luego. Entonces, ese contexto de castigo también define al mito en Claro. sí. El mito es completo, ¿no? Es completo en el sentido de que es completo, pero entiéndase en el sentido de creación, ¿no? De invención, ¿verdad? Porque hay un personaje central, ¿no? Y alrededor de ese personaje central hay un antecedente y hay un consecuente. O sea que no a todas las personas se les aparece, pero a quienes se les aparece es porque antes han tenido una serie de desviaciones, ¿verdad? Y sus cargos de conciencia los hacen como ser seleccionados para que salga la ciguanaba. Entonces después de que está la historia, cuando el narrador está contando esta historia y hay niños y hay jóvenes uh, en aquellas sombras, ¿verdad? Se empiezan a jugar de la ciguanaba, es decir, ¿verdad? Asustar, Claro. asustar. O sea, lo interesante en todo esto es el susto. Si no crea susto, Claro, porque el susto es lo que ¿verdad? transforma. Exacto. Es lo que- ¿Verdad? Las mismas sombras, ¿verdad? Y todo eso, me explico, o sea, si no se da esa reacción de asustarse, entonces la historia no vale. Claro. El narrador no ha logrado su objetivo, que es asustar a los que le están escuchando, Claro. ¿verdad? Ahora, en el contexto particular de El Salvador, teniendo la existencia de una guerra, el temor generalizado en la población, los métodos violentos y represivos que utilizaban las fuerzas del gobierno para reprimir a la población, este tipo de mitos también se transforman. Se transforman para servir también a la conciencia popular. Y yo no, hablamos antes un poco de la diferencia que existe entre El Salvador y otros países de Centroamérica. Las leyendas como esta, como La Llorona, El Cadejo, sí, básicamente se mantienen exactamente en un país como Costa Rica, por ejemplo, con variaciones generacionales o de lenguaje, pero básicamente el contexto es el mismo. Y sí, son precedente y consecuencia también. Existe un precedente y hay consecuencias por ese. Y el que toma parte en esta encuentro generalmente asume una responsabilidad con respecto a su vida pasada. Y yo me pregunto en El Salvador, ¿qué ha sucedido?
con la mitología popular. Sí, a partir de lo escrito, por ejemplo, donde están todas las historias mitológicas, precisamente que se llama Mitología de Cuscatlán, ¿verdad? Donde se encuentran registradas en un libro, ¿verdad? Todas estas historias, mira, incluyendo la que estamos hablando, de la Ciguanaba, conforme llega a un contexto histórico muy distinto, a tocar de verdad, transformar una realidad del campo, de la naturaleza, en el cual estaba este contexto de los mitos. Es decir, la Ciguanaba tiene un contexto de espacio en el campo, pero durante la guerra el campo es invadido por la guerra misma. Entonces, estos mitos como que pasan a ser relegados para esperar turno después de que la cosa esté mejor. Y los mitos no se salvan porque son parte de la historia de los pueblos. Van con ellos, no mueren, sino que le persiguen y son los que responden a las necesidades históricas de quienes las viven. Entonces, el caso específico, y seguramente otros también, el caso específico de la Ciguanaba, en el periodo de los 12 años de guerra, que son más, pero de guerra declarada, la Ciguanaba no aparece por ninguna parte. O sea, a nadie se le aparece la Ciguanaba. Unos dicen, se crean otros mitos, unos dicen que la Ciguanaba ya no aparece, ¿verdad? Y cuando va el ejército, ¿verdad?, al campo, la Ciguanaba trata de salir, pero es la Ciguanaba la que está asustada, ¿verdad? Y esa es la que sale corriendo. En lugar de antes asustar a los transeúntes, al ver las armas que lleva, ¿verdad? Dice, mirá mis uñitas, ¿verdad? Mirá el fusil que traigo. Dice, entonces la Ciguanaba se va, no aparece. Pero hay algo bien curioso que se deriva precisamente de este mito, y es que cuando hay zonas en El Salvador, la zona occidental, relativamente fue más calmada para la guerra que la zona oriental. Entonces dicen de que hay un periodo de cuando está anocheciendo, las 6 de la tarde en adelante, que durante el periodo de guerra, de la baja intensidad, ya cuando va bajando la guerra, ¿no? No circulan vehículos por la carretera, pero alrededor de la carretera, en la parte sobre todo del tramo que se dirige de Santa Ana a Huachapán, aproximadamente unos 80 kilómetros de recorrido entre ambas ciudades, a las 6 de la tarde, 7 de la noche, durante la guerra, no hay ninguna circulación de vehículos por diferentes aspectos relacionados con la guerra durante mucho tiempo. Sin embargo, sabemos de que por A o B motivo hay personas que necesitan usar la carretera a costa del riesgo de su propia vida. Entonces, ¿qué encontramos en ese elemento? El miedo, ¿verdad? Entonces ya encontramos ese factor común, ese es el denominador común del miedo. Tener que recorrer de noche ese periodo de espacio con el problema y riesgo de la vida por encontrarse en medio de un enfrentamiento, indudablemente que solo que se tenga una necesidad muy grande se hace. Entonces, alrededor de la carretera están los cafetales, ¿verdad? Están a la orilla de la carretera, y como los cafetales son muy bajitos, ¿no? Los arbustos, y todo aquello crea un ambiente a medida que va bajando la noche, que va entrando la noche, crea un ambiente de sombras, ¿verdad? Un ambiente así tenebroso, ¿no? Las luces, no hay luces en la carretera, ¿verdad? Entonces, algunas personas han tenido que caminar de noche por esa zona, salir de los cafetales, atravesarse los cafetales, ¿verdad? Y
para salir a la carretera a ver si pueden llegar a donde van. Entonces lo que ha sucedido con el periodo de la guerra es que algunas personas dicen haber visto a una mujer en la calle, cerca, primero lejos, y luego ellos se van acercando, generalmente hombres, ven a una mujer que está lejos, entonces les llama la atención en aquella soledad, ver a que una mujer esté allí, Por supuesto. ¿verdad? En esa condición. Entonces, cuando se van acercando, Que también comparte ese elemento de misterio. Misterio, exacto. Con la ciguanaba. Exacto. Entonces, en la medida que se van acercando en aquella tinieblas, aquella oscuridad, se dan cuenta de que esa mujer tiene la piel totalmente desprendida. Desprendida. Algunas veces, algunos cuentan que han querido abrazarla y acompañarla sin darse cuenta, y cuando ya están lo suficientemente cerca se dan cuenta de que toda su piel está totalmente desprendida y se le ven los huesos. ¿Ya? Entonces, ha pasado exactamente lo mismo que en la ciguanaba. Ha entrado el miedo. Ya se trae miedo, pero al ver a esa mujer como que se olvida el miedo. Pero resulta que únicamente es el anzuelo para crear más miedo. Y después de eso, el consecuente de que hablamos, del mito, el resultado del mito, es el mismo el de la ciguanaba. Fiebre intensa. ¿Verdad? Delirar, ver cosas y estar en un estado totalmente postrado, en cama. Entonces, a este nuevo aparecimiento que circuló después por todo el país, ya no solamente en la zona, primero claro, empezó en la zona de Aguachapán y se fue extendiendo, a este ser, nunca lo relacionaron exactamente con la ciguanaba porque era muy ridículo que ya en pleno desarrollo, ¿verdad?, de siglo, un elemento histórico estuviese apareciendo. Entonces le dieron el nombre de la descarnada. ¿Verdad? En el sentido de que la carne, pues, como explicaba, se le derrite, ¿verdad? Etcétera, ¿no? ¿Y a qué se debe? ¿Cuál es la mitología popular sobre este descarnamiento? Bueno, el trasfondo de este contexto está en la guerra misma, porque durante este periodo, en cualquier lugar del país, sobre todo en los cafetales, se encontraban, era muy, pero muy común encontrar cadáveres, ¿verdad?, de gente torturada. Por lo general eran torturados, por lo general había, además de la tortura, violación, y algunos casos más extremos, ¿verdad?, en los cuales los cadáveres en sí estaban a la intemperie y nadie los veía y los reconocían únicamente por la descomposición, ¿verdad? Pero ya en la descomposición no podían saber de quién se trataba, ¿verdad? Y el otro elemento grave es que algunos casos, y esto llegó hasta las ciudades, o sea, pasó del campo, donde había una desolación, hasta las ciudades, donde seguramente crecieron otros mitos, que es el caso de encontrar fragmentos de personas, ¿verdad?, en diferentes partes. Inclusive hubo muchos casos, muchos, no uno, dos, tres ni cinco, sino muchos casos en los cuales se encontraron cadáveres mutilados, pero armados con partes de otras personas. Es decir, un cuerpo con otra cabeza, y en la cabeza de este encontrada más adelante por otra parte con otro cuerpo y otros brazos. Me explico, una cosa grotesca, ¿no? Ese es un elemento real. Claro. Pero parece mito. Claro. Parece sacado únicamente de la cabeza de alguien.
pero resulta que fue realidad. Entonces, esa frontera entre la realidad y el mito y la realidad, el pueblo lo va manejando, lo va asimilando, y a pesar de aquella situación grotesca, siempre le busca una parte de la cual pueda valerse, pues. Siempre los mitos por eso no mueren, están presentes, lo que sufren son ciertas transformaciones. Entonces yo creo que a raíz de las torturas, la persecución, los muertos y toda esa cosa es que surge este mito de la descarnada, ¿verdad? Como un resultado de ese pensamiento mágico, ¿no? Y del temor que la gente sentía al tener que salir de noche. Claro, por supuesto, mira, yo creo que esto es razonable, porque si en la ciudad, cuando escuchabas las bombas y escuchabas algún enfrentamiento, sentías cierto temor, pero si lo sentías que era mucho más cerca, lo más seguro es que te encerrabas en tu casa y ya no asomabas la nariz, porque si lo hacías, corrías el riesgo de encontrarte en una situación de esa, donde la vida era en un hilo. Y ahora en el campo, donde las represiones fueron de eliminación de pueblos enteros, ¿verdad? Que se eliminaron no solamente personas, sino es decir, una, dos, sino que masivamente, es decir, hay muchas historias sobre las masacres, ¿no? ¿Verdad? De las hojas, de las vueltas, ¿verdad? Unas masacres donde 200, 300 personas fueron muertas al mismo tiempo, en un mismo momento, en una forma sistemática, ¿verdad? Y todo eso creó un temor. Claro, recuerdo ahora, no recuerdo el nombre de la población exactamente, pero el Mozote. Ah, ok. Por supuesto, sí. Donde fueron casi 1000 personas que fueron asesinadas en un día. Claro. Y la única persona sobreviviente fue desmentida por casi 10 años. Claro. Por el gobierno, las autoridades e inclusive el gobierno de los Estados Unidos. ¿Verdad? La única persona del pueblo que sobrevivió, que decía, aquí yo vivía, aquí vivían mis hijos, mi marido, mis familiares. Y fue desmentida sistemáticamente. Es interesante porque la memoria de la gente no se borra. Así es. Los vecinos de otras comunidades, pero el temor permanece. Exacto, y fueron finalmente forenses, médicos forenses de Argentina que vinieron y excavaron y finalmente encontraron los restos. Pero el hecho es que si esa comunidad desapareció de un día para el otro, igual puede desaparecer la mía, mi familia, mis seres queridos. Entonces, ¿por qué vamos a hablar de ello? Puede ser que hablemos de pueblos fantasmas, o puede ser que hablemos de otro tipo de cosas como esas, pero el temor también hace que... Mira, fíjate que como ese es el denominador común, ¿verdad?, que hay en la mitología, yo digo que después de la firma de los acuerdos de paz, el temor no ha desaparecido, está todavía presente, y creo que pasarán 1 y 2 generaciones más para que esto pueda ser medianamente superado, sobre todo por los niños que estuvieron involucrados directamente dentro de la guerra, y que inevitablemente van a crecer con estas creencias, ¿no? Entonces, los mitos, precisamente, lo valioso, lo rico de su rescate, no es en sí el hecho de inventar la historia, sino que esa invención viene de un elemento real. Y ese elemento real, en este caso, es la guerra, que para quienes la sufrieron más de cerca, el miedo va a ser más difícil de superarlo
que para quienes lo vieron más de lejos, ¿verdad? Y los que lo vieron en el exilio, ¿verdad? Es decir, hay distintas, digamos, puntos de referencia de Claro. ver un mismo fenómeno. Claro. Pero esto no quiere decir de que la memoria colectiva, ¿verdad?, sea anulada totalmente. Siempre en todas las, como el caso que tú contabas del mozote, siempre ha habido testigos, pero esos testigos no dicen porque tienen miedo, un miedo de generación, ¿verdad? Y muchos de ellos salieron, muchos de ellos se fueron a Honduras como una alternativa de solución, pero a la vuelta de cierto tiempo volvieron a regresar. Y cuando ya el fenómeno de la guerra había tomado otro ambiente, no quisieron ir a ningún otro lugar que no fuera el mismo de donde procedían al regresar de Honduras. Pero ¿qué sucede? El gobierno insistía que esas zonas eran peligrosas y que no estaban apropiadas para esa gente. Pero ¿cuál era realmente lo que se escondía detrás? Ni más ni menos el hecho de que si estaban en esas comunidades, iban a descubrir los cementerios clandestinos, ¿verdad? Claro. Iban a descubrir todos esos recursos que iban a poner en entredicho las versiones del discurso oficial, Claro. dado a nivel mundial a los medios de comunicación cuando esos hechos sucedieron en ese momento. ¿Qué quiere decir esto? Que la memoria colectiva responde precisamente a ese elemento mitológico, y como no puede decir la verdad exactamente como es, inventan alrededor de esa verdad una explicación mágica, y de ahí es donde nace el mito. Entonces el mito no puede morir, aunque muera el pueblo que lo tiene, el mito sobrevive como un espíritu de ese pueblo. Entonces es bien interesante recoger la historicidad de un fenómeno social a través de los mitos, para juntarlos e ir construyendo la memoria colectiva. Y hablando de la memoria colectiva, hay muchos mitos alrededor de la guerra y muchos fueron construidos alrededor de, por ejemplo, la radio Venceremos, Radio Farabundo Martí, que porque eran fantasmas. Claro. No existían, nadie las veía. El gobierno en muchas ocasiones dijo, ya, los cogimos, los agarramos los tenemos. Y nunca sucedió. ¿Qué ha sucedido con estas radios después de la firma de los acuerdos de paz? Bueno, realmente a nivel personal, y pienso que es una posición muy personal, pienso que sí se creó un mito alrededor de estos medios. Y este mito sostuvo moralmente y fue un elemento fundamental para el desarrollo del proceso militar. Pero una vez terminados, el mito sobre esto desaparece y estas radios se incorporan al sistema productivo capitalista neoliberal y forman parte del discurso oficial y de la comunicación oficial del dial, ¿verdad? Y cualquier persona comienza en un principio a sintonizar, ¿verdad?, Radio Venceremos, y al sintonizarla como que se denunciaba de alguna manera, y esto siempre estaba el miedo, ¿no? ¿Verdad?, de que se escuchara hacia la vecindad que estaba Radio Venceremos o Radio Farabundo sintonizada, ¿no?, en la casa, porque de alguna manera la relación entre vecinos era como que te descubrieras, ¿no? Lo que te habías estado ocultando durante mucho tiempo, a pesar de que estaba oficializada. ¿Me explico? Es decir, seguía circulando en los jóvenes, digamos, de las clases altas burguesas,
¿verdad? En sus casas no escuchaban Radio Venceremos, aunque estuviese a la disposición en el menú del dial, sino que escuchaban, pues, ¿verdad? Radio femenina, ¿no? ¿Verdad? Que es la radio, ¿verdad? Modelo de modelo, pues, norteamericano, ¿verdad? Donde escuchase el top, ¿verdad? El hit parade y todas esas cosas, ¿no? Entonces, lo que tuvo que hacer estas radios es empezar a entrar en la misma competencia de las otras radios. Y poco a poco fue ganando más audiencia y fue desmitificando la situación política que le enmarcaba. Pero ¿cuál fue, digamos, el resultado, el consecuente de nuevo del mito? El consecuente fue que las radios, las dos radios, que tenían igual alcance y estaban en frecuencia modulada, se fueron siendo absorbidas, diría yo, por el sistema de las otras radios, por entrar en esa competencia de audiencia, y ya recibían telefonemas, y ya daban dedicatorias, y ya la música empezó a ser igual que las otras radios, y entonces, por ganar esa confianza de mayor audiencia, perdió su columna de elemento ideológico político, y se desmitificó y no llegó a ser más, y es más actualmente, pienso yo, que una radio más común como cualquier otra radio, que inclusive pues no hay ya ningún temor, de nuevo entre comillas, ¿verdad?, de escucharla, y quizás muchos agentes burguesas ya la sintonizan porque ya es inofensiva. Entonces, inclusive creo que a estas alturas el equipo ya pasó quizás a otras manos, ¿verdad?, de gente que está pensando únicamente en el negocio, ¿no?, de la radio, ¿no? Y ya la investidura, ¿verdad?, política desapareció. No tiene ya ninguna razón de ser, ¿verdad? Aunque es posible que en el caso, por ejemplo, de Radio Farabundo, que era más radical, todavía esté de alguna forma algunas manos de la gente de izquierda en el control y administración de la radio, pero ya es una situación más burocrática, sí, que ideológica, ¿no? ¿Verdad? Pero en un principio yo pienso que no se puede negar que la radio formó un mito inquebrantable, un mito tan fuerte y tan importante para la conducción de la guerra, ¿verdad? Porque es muy extraño realmente, en un país tan pequeño, y la historia, cómo esta radio nació, es dramática, ¿verdad? Es una forma tan increíble del ingenio, yo digo de la sobrevivencia, ¿no? Porque la forma en que nació Radio Venceremos, una forma tan ingeniosa, ¿no? Hecha a base de partes, construida en el momento, ¿no? Improvisado todo aquello. Y luego echarla a andar, tenerla como el tesoro dentro del mero contexto de la guerra, protegerla, darle protección, fue muy difícil, ¿verdad?, a darle esa protección a la radio. Bueno, muchos combates fueron alrededor de la defensa de la radio. Defensa de la radio, precisamente porque sabían que era el bastión de difusión, a pesar de que, fíjate, por ejemplo, una cosa muy interesante. Durante 2 años, creo, Estados Unidos invirtió millones de dólares para poder interferir la radio utilizando un barco exclusivamente estacionado, ¿verdad?, exclusivamente con toda la tecnología sofisticada, durante 2 años, mantener una tripulación, ¿verdad?, mar adentro, para interferir la radio durante 2 años es una inversión tremenda, pues. Sin embargo, la radio, quizás por su misma forma pequeña, no sofisticada, sino que hecha de diferentes marcas, armada, ¿no?, creada allí, pues, inventada ahí, hacía que no se pudiera interferir, porque transmitían en onda corta. Sí. Pero esa onda corta
indudablemente como tiene mayor alcance, entonces ellos siempre se metían, ¿verdad? Y evadían la señal del barco. Y a pesar de que la señal del barco lograba acertarle algunos golpes para interferirla, la radio aparecía por otro lado. Entonces estaban jugando, ¿verdad? Al gato y al ratón, ¿verdad? Entonces eso fue muy emocionante, me imagino yo, para la gente que estaba precisamente en esa buscándola, situación. y siempre. Y siempre se sabía que estaba por allí, ¿ves? Y a determinadas horas se sabía que iba a transmitir, porque no transmitía a las 24, transmitía siempre a ciertos periodos para dar el informe del bando de guerra. Entonces la gente quería enterarse cómo estaba la situación, tenía que escuchar la radio. Y entonces venía la gran lucha de escuchar la radio, de sintonizarla, de agarrarla, ¿verdad? Sin que saliera a la vecindad, a la calle, ¿no? Porque los patrullajes y todo eso, ¿no? Entonces muchos jóvenes y gente politizada utilizaba pues audífonos, ¿verdad? Y radios de onda corta en los que se reunían en algunas casas que tenían banda de radio de onda corta para poder escuchar, porque no era común. Inclusive empezaron a desaparecer las radios de los mercados comerciales que tenían onda corta. Claro. Sí, como para, ¿verdad? Hacerlo más difícil. Más difícil. Y eso hacía que la radio hiciera las cosas también más difíciles para que fuera detectada. Cientos de veces que dijeron la expresión. Ya estuvo, ya la barrimos, ya se terminó. Y efectivamente la radio desaparecía por unos días, pero al rato volvía a aparecer. Y las mismas voces. Las mismas voces hasta el día en que se firmaron los acuerdos en la mera plaza pública. Fue algo que dio escalofrío cuando se hizo la transmisión y se dijo la misma consigna con la misma voz y uno podía estar viendo allí a la persona que estaba allí. Entonces el mito, ¿ves? Se va aproximando a la realidad y llega un momento que desaparece porque se interlaza con la realidad. Hay una explicación ya no mágica, sino real. Claro, pero será interesante ver la próxima generación qué se va a mantener de Radio Venceremos durante la guerra, o de Farabundo Martí, las historias de la guerra. Yo creo que se ha dado un paso importante para las nuevas generaciones, porque son, como tú dices, una de las cosas más preocupantes, ¿no? Ya lo dijo antes García Márquez en 100 años de soledad, los pueblos latinoamericanos padecen de una amnesia tremenda, ¿no? Y pasado el fenómeno, en poco tiempo ya no se acuerdan de lo que pasó. Entonces yo creo que el hecho de que estén registrados en 2 libros estas historias, de alguna manera, y hacer que conozcan estas generaciones que lean esos libros, es una manera de mantener esa memoria. 2, creo que de alguna forma los que vivieron, los jóvenes que vivieron ese fenómeno de transformación de las radios, se dieron cuenta cómo en un principio la programación de música y programas sí se veía muy distinto a las otras radios, ¿no? Las alternativas de programación. Y también cómo no pudo sobrevivir, mantenerse con esa forma en un contexto diferente, ¿verdad? Entonces la función de la radio pasó a ser una función meramente comercial, ¿verdad? Y se perdió precisamente esa opción porque ya no tenía sentido por lo que habían antes nacido. Ya no habían partes de guerra. No habían partes de guerra. Entonces lo que habían eran dedicatorias por teléfono, ¿verdad? Ya no habían comunicados de heridos, sino que lo que había era el estado del tiempo, ¿verdad? Algunos avisos sociales, etcétera. No, o sea, el contexto es el que modifica la situación, ¿no? Y bueno, es interesante porque hablamos particularmente al final de las personas, ¿verdad? De esas voces que de repente se convirtieron en realidad. Ya pasaron de ser voces a ser personas, a ser individuos. Y hablando de individuos, por ejemplo, tenemos
a Miguel Mármol, que pasó un proceso semejante, donde había sido primero creído muerto, después se convirtió en algo así como un mito, no se sabía si era o no era, si era sobreviviente o no, y además todo el esfuerzo que el gobierno mismo hizo en ocultar lo que había sucedido y después en desacreditarlo. Y hoy en día es parte de la mitología popular, sí, de la historia popular, de la que no escriben los libros de historia de El Salvador que se usan en las escuelas. Igual con otros miembros de la comunidad salvadoreña que en uno u otro momento han participado en un proyecto de transformación. ¿Y qué podemos hablar de esos individuos que no están en un libro, que no aparecen en un documental sobre la historia? Bueno, mira, realmente es una preocupación de los antropólogos, etnógrafos, ¿verdad? Sociólogos, porque hay héroes anónimos a cantidad, enorme cantidad de héroes, héroes y mártires, ¿ves? Héroes y mártires en cuanto a la participación directa, ¿verdad?, de la guerra. Algunos elementos están tomados, algunos héroes y mártires están tomados en algunos libros de algunos investigadores, sobre todo extranjeros, ¿verdad?, que registraron esos acontecimientos y luego le dieron un tratamiento, qué sé yo, literario o filosófico o de alguna manera, ¿no? Pero hay muchos que están todavía en el anonimato. Y el problema es que cada vez se pierde más esa oportunidad o esa opción, porque como no está el contexto, sino que es otro contexto, esta gente está ahora luchando, sigue luchando, pero su forma de lucha es sobrevivir dentro del sistema mismo en el cual está inmerso, y algunos de ellos pues son parte de la comunidad de inmigrantes, ¿verdad? Y es todavía mucho más difícil registrar su testimonio. Pero yo creo que hay un punto de referencia para conocer la riqueza de la cantidad de gentes que hay. Y ese punto de referencia es la firma de los acuerdos de paz. Ahí se dio un fenómeno que yo lamento mucho que los exiliados salvadoreños no hayan podido vivir y convivir ese instante, porque se dio la reunión de aquello que había sido un mito, empezando con este mito grandote que fue muy fuerte y arraigado en unas personas que se lo creyeron pues muy fuerte, como es el caso de que la guerrilla no existe. Ese fue un mito grandote. La guerrilla es un grupo de bandoleros, ¿verdad?, de gente sin importancia que anda molestando, ¿verdad?, y que anda queriendo desacreditar lo que está haciendo los gobiernos, y es un grupúsculo. Ese día que se presentaron públicamente, se rompió el mito. Los guerrilleros bajaron, no sé por dónde entraron ni cómo entraron, pero llegaron a la plaza y desfilaron con sus uniformes de combate, desfilaron y subieron a la tarima donde había un centenar de cámaras de televisión de todo el mundo, y se fueron presentando con sus comandantes cuadrillas por cuadrillas, donde los hombres y las mujeres estaban allí en una unión de géneros, ¿verdad?, por una causa común. Y lo más, digamos, rico de ese momento es el hecho de que algunos de nosotros vimos, reconocimos caras que teníamos años de no ver. Y no los veíamos precisamente porque estaban involucrados en la lucha armada en la montaña. Imagínate que tienes a esas personas y de repente en ese momento le ves que está ahí
Entonces el mito de aquello que se contó de que fulano se desapareció, se fue o se perdió o saber qué se hizo, y de repente lo ves ahí. Entonces el mito se rompe y vuelve a una realidad. Y allí surge como el momento de hasta aquí llegamos y luego me quito este uniforme y me visto de civil. Entonces esa transformación simbólica, ves, hace que el mito se rompa y se incorpore a la realidad. Pero para poder conseguir esa cuestión, sabemos que hay muchos que no han podido decir lo que les pasó personalmente. Y sabemos que hay mucha riqueza que se puede rescatar históricamente para las nuevas generaciones, para evitar que esto vuelva a pasar, que es lo más importante, ¿verdad? Que no vuelva a suceder. Y segundo, para que si ha pasado, si sucedió, es precisamente encontrar las raíces, las explicaciones reales que acompañan a la explicación mágica del mito que está alrededor de ese personaje. Es interesante que digas para que no vuelva a suceder, porque exactamente es así como empiezan los mitos, ¿no? Porque hay un precedente y entonces no queremos las mismas consecuencias. Claro, quizás enlazando esto es algo como, a mí me da la impresión que el fenómeno que está pasando actualmente en Chiapas es como que yo ya vi eso que está pasando, pero también yo ya vi lo que puede pasar si continúa ahí. Entonces por eso es importante conversar sobre esta temática, sobre esta problemática, porque la problemática es la misma, el origen es la injusticia, y la injusticia tarde o temprano genera y degenera en las guerras. Entonces el fenómeno precisamente de rescatar estos mitos o relacionarlos dentro de un contexto de desarrollo de una guerra civil es precisamente para que no pase lo mismo en Chiapas y en México, donde la situación, si El Salvador es un país, territorio muy pequeño y duró 12 años y no se pudo encontrar una solución militar, mucho menos se puede encontrar una solución militar si esta situación se riega por todo México y continúa al norte y va a ser indetenible la situación. Los puntos están candentes. Entonces yo creo que hay algo que sí puede ayudar estos mitos. ¿A qué ayudan? Okay. Ayudan precisamente a seguir las rutas positivas. ¿Dónde está lo positivo de todo esto negativo de los mitos? En su consecuencia. El Salvador se convierte en un punto de atracción mundial por la salida a la guerra, que no es la usual dentro de los fenómenos sociológicos que se han dado a nivel mundial. Es decir, diálogo, negociación. El diálogo, negociación es la alternativa que finaliza con la guerra. Eso no se había conseguido en otras circunstancias. Entonces ahí viene la lección positiva. Y ahí es donde digo yo, el fenómeno actual de Chiapas debe de buscar cuanto antes esa salida del diálogo, negociación efectivo, porque es el que da resultado para finalizar esta cuestión. Eso no quiere decir que en El Salvador el fenómeno está ya solucionado, no, se ha solucionado una parte, ahora falta la otra parte, y es el desarrollo cultural, desarrollo económico, porque si la injusticia permanece, la guerra va a aparecer en cualquier momento. Es decir, los países como los nuestros no necesitan únicamente de analgésicos, ¿verdad? Su tratamiento es mucho más allá y más sistemático. Si no se da una inyección
a la parte económica generalizada, entonces tarde o temprano, lastimosamente, las generaciones nuevas van a sufrir las consecuencias de una guerra quizás mucho más fuerte por los adelantos tecnológicos que estén allí, ¿no? Así que yo creo que eso es un elemento importante que podemos rescatar a través de los mitos.